en las oraciones que le toque. Eh, Agradecer a Dios porque nos tiene un local y estamos conformes reunidos con los hermanos. Eso quería informarles. Muy Ya, bien, hermano Ralph. Nos dicen que estamos conectados ya con el Facebook. así Dios les es. bendiga y es un placer recibirle acá en plataforma para una nueva semana. Bienvenidos todos los hermanos de donde quiera que estén. Es un gusto compartir de nuevo una semana más de estudios. Me tomaré la libertad para ir silenciando micrófonos. Hoy tenemos la grata visita de nuestro hermano José Nazario Tobías, que nos va a exponer de la palabra en el día de hoy. Así que, como es habitual, vamos a tener una oración y luego dejaremos al hermano para la continuidad entonces del estudio. Bienvenidos todos, hermana María, hermano César, veo por ahí, hermano Carmelo, hermana Sonia, veo al hermano Emilio y otros más que se han unido hoy día al servicio, al estudio. Sean todos bienvenidos, un gusto recibirle acá en plataforma. Nuestro propósito único es estudiar de la Biblia y poder comentar al final de ella acerca de algunos puntos que parezcan interesantes o que alguien quisiera hacer alguna opinión, siéntase en la libertad de alzar su mano al final y hacer algún comentario o alguna pregunta que le hubiese quedado allí pendiente en el tintero. Por de pronto vamos a orar, vamos a pedir a nuestro Dios por este día, por haber dado gracias por la vida que nos concede, por la oportunidad de estar todos juntos y venir a su palabra para instruirnos en ella, para ser mejores hijos de Dios y recibir así de la palabra que esta tarde se nos será enseñada. Hermano José Fariña, por favor, si nos puedes abrir micrófono y guiarnos en esta oración para ya arrancar entonces con la lección de hoy. Gracias, hermano. Oremos, mis hermanos. Oremos, amados. Dios nuestro Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias por estar en su reino. Hágalos. Gracias por el pan de cada día que nos da. Padre, perdona nuestras ofensas y ayúdanos, por favor, a tener ese éxito en tener su perdón, Padre Santo, perdonando a quienes nos ofenden. Gracias por este momento que vamos a ocupar para el estudio de su palabra. Gracias por el ánimo pronto de nuestro hermano José Tobías en estar con nosotros, Padre, en esta plataforma para traer aliento, enseñanza, edificación, cual fuera, Padre Santo, el tópico. Por favor, que esta palabra encuentre un lugar especial en nuestras vidas. Por favor, abre nuestros corazones para poder entenderla y indagar en ella, Padre Santo, y poder aplicarla en nuestras vidas. Gracias por los hermanos y hermanas presentes, aquellos que están en esta plataforma y aquellos que habrán de oír y ver este programa, Padre, de manera diferida. Nuestro Padre Dios, pedimos por nuestros hermanos que están pasando mal por alguna enfermedad, por aquellos que se han recuperado, por aquellos que tienen tratamiento ambulatorio y por aquellos, Padre Santo, que están en los hospitales previo a una cirugía o después de una cirugía o en la cirugía misma, Padre. Pedimos también por ellos. Padre de la gloria, todo lo pedimos y todo lo rogamos tan solamente en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Vamos entonces a disponernos ya para acomodarnos, tomar nuestros cuadernos de apunte, quizás para dejar el tiempo que resta a nuestro hermano Nazario Tobías, quien agradecemos y gracias por estar de vuelta con nosotros, hermanos. Ya varios le han expresado el cariño y le hemos echado de menos algún tiempo que el hermano no ha estado con nosotros, pero ya está acá y gracias, hermano, por acompañar. Hermano, cuando guste puede ya dar inicio, hermano José. Muchas gracias. El micrófono, hermano Tobías. Micrófono, hermano José. Sí, muchas gracias, hermano Sergio. Y pues gracias a nuestro Dios, que es quien nos permite estar aquí y así tener este espacio para razonar, para estudiar, para meditar un poco en la palabra que Él nos ha dejado. La lección o el título de la lección de esta tarde, noche,
Está basado en el Evangelio según Lucas en el capítulo 13. En el caso de cuando Jesús, yendo a Jerusalén, nos dice la Escritura que al llegar cerca de la ciudad de Jerusalén, pues Jesús lloró sobre ella. Y precisamente allí está basado el título o la lección más bien de esta tarde en lo que dijo el Señor en esa ocasión. Cuando leemos allí el capítulo 13 y el versículo 34, dijo el Señor: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y esa parte final de este versículo, y no quisiste. Esto nos sirve, hermanos, para considerar que el hombre, como es claro, es un ser pensante y es un ser con voluntad propia. El texto dice, y no quisiste. Esta es la voluntad del hombre, una voluntad que Dios ha respetado a través de los tiempos y respetará siempre, porque Dios hizo al hombre precisamente con ese libre albedrío, con esa voluntad propia para decidir, para determinar qué hacer en su vida, sea bueno o sea malo, para decidir hacer caso a la voluntad de Dios o no, para hacer caso al llamado de Dios o rechazar ese llamado. Y no quisiste. Ahora, lo que el versículo nos dice es que esto no fue una cuestión ocasional o no fue una cuestión singular, digamos, sino que fue algo repetitivo, que fue algo que se dio con frecuencia, que fue algo que el Señor hizo una y otra vez, porque el texto dice, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Y eso de cuántas veces, hermanos, indica la frecuencia, la insistencia, indica cómo Dios una y otra vez quiere bendecir a este pueblo, quiere darle, en este caso al pueblo de Israel, a la ciudad de Jerusalén, representativamente de este pueblo, pero como dice el versículo, y no quisiste. Así que ahí estaremos considerando la lección en esta tarde, cuando el Señor declara esto en relación con este pueblo. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña este versículo y particularmente esta parte final del texto? Bueno, este texto, hermanos, amigos, nos enseña de la paciencia y de la misericordia de Dios. Porque cuántas veces, como decía, esto es algo repetitivo y esto es algo precisamente que nos habla de la paciencia y de la misericordia del Señor. Para confirmar o para corroborar que Dios es paciente y que Dios es misericordioso, vamos a leer algunos versículos. Vamos al libro de Segundo de Crónicas, allá en el capítulo 36. Segundo de Crónicas, capítulo 36. Y vamos a leer los versículos 15 y 16. ¿Y qué nos dice, hermanos, aquí la palabra del Señor?
Bueno, vamos a leer aquí en este texto y considerar precisamente lo que nos dice aquí nuestro Dios a través de esta revelación. Dice el versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Ahora noten lo que el texto dice. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Bueno, llegó el final de lo que es la paciencia de Dios. Pero este versículo o estos versículos que hemos leído confirma lo que leemos allá en Lucas 13, ¿verdad? 34, cuando el Señor dice, ¿cuántas veces? Aquí está. Dios envió constantemente, dice el versículo 15, constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros? Bueno, como el texto claramente lo dice, son los profetas de Dios, son los profetas del tiempo antiguo que Dios estuvo enviando una y otra vez a este pueblo. Pero como estamos considerando en las palabras de Jesús, no quisieron, no escucharon, no atendieron a la palabra del Señor. Y es que, hermanos, este pueblo, Jerusalén, como la presenta aquí el Señor en Lucas capítulo 13, es un pueblo que se ha identificado o se identifica a través de la Escritura por su rebeldía, por esa actitud contraria a la voluntad de nuestro Dios, aun cuando Dios es muy paciente y muy misericordioso con ellos. Leamos en el libro o la carta de Pablo a los Romanos, la figura que usa aquí el apóstol Pablo en el capítulo 10 y en el versículo 21. El último versículo de aquí de Romanos capítulo 10 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día. ¿Qué es ese todo el día? Bueno, nos habla de un tiempo prolongado, digámoslo así. Cuando en la Escritura se habla de un día, hace referencia a toda una época, hace referencia a toda una vida. Cuando se habla, por ejemplo, de la vida del hombre, es como un día en la figura que la Escritura presenta. Inclusive por allí cantamos un himno que dice, pronto la noche viene. ¿Y qué es la noche? Bueno, la noche es la muerte y el día, por lo tanto, simboliza la vida, así como la noche la muerte. Y dice entonces, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Toda una época, toda una era, toda una vida. Y este pueblo se manifestó o evidenció una y otra vez su rebeldía. Siempre, tristemente, siempre rebeldes. Cuando leemos en cuanto a Esteban, en su defensa y que finalmente fue apedreado y muerto por su fe en el Señor. Pero notemos lo que dijo Esteban a este pueblo, a esta ciudad de Jerusalén, a estos hombres de su tiempo, pero notemos cómo Esteban dice, ellos no son diferentes
a sus padres, a sus antepasados, sino que son igual a través de todos los tiempos. El libro de los Hechos, capítulo 7, como dije, Esteban en su defensa, les dice estas cosas a estos habitantes de Jerusalén. Verso 51 de Hechos 7. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Y note, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Ustedes siempre están resistiendo al Espíritu Santo. Resisten, se oponen, presentan una barrera frente a esta, la revelación, la palabra, la voluntad de Dios a través de la revelación del Espíritu Santo. Vosotros resistís siempre. Y dice luego, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, hermanos, se habla de un pueblo que ha sido lo mismo a través de los tiempos. Cuando dice el Señor, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? No está hablando solamente de una generación. Está hablando de generación tras generación, de año tras año, de siglo tras siglo, podríamos decir, donde este pueblo siempre ha sido, siempre con esta actitud hostil y rebelde. Y dice Esteban en forma de pregunta, versículo 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A cuál? ¿Habrá alguno a quien no hayan perseguido? ¿Habrá alguno contra quien no hayan estado en esa posición, precisamente en esa rebeldía? ¿Habrá alguno? ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y luego dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿De quién? Hablando de Jesús, el justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Entonces, hermanos, cuando el texto dice, y no quisiste, está hablando de una rebeldía constante, de un rechazar constantemente a Dios y no hacer precisamente la voluntad de nuestro Dios. Y fíjense, hermanos, que lo que estoy viendo aquí, yo creo que ustedes pueden ver también muy claramente. Como dije, esta expresión, y no quisiste, nos enseña de la paciencia y de la misericordia de Dios. Y como dice este versículo que acabo de leer, ¿a cuál de los profetas no mataron? ¿A cuál de los profetas no llevaron a la muerte? A los que de antemano hablaban de la venida del justo y quien a la vez también lo mataron. Pero fíjese, hermanos, amigos, apedrearon, mataron, afrentaron y Dios, hermanos, no los desechó. Eso en verdad es algo grandioso en cuanto a la paciencia y la misericordia de Dios. Ahora, como leíamos también ahí en uno de los textos, pues la paciencia de Dios tiene un límite. Pero, ¿por cuántos años, hermano? O como dice Romanos 10:21 que leíamos, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo Dios estableció a este pueblo como su pueblo? Sabemos, hermanos, que estuvieron esclavos allá en Egipto por más de 400 años, pero de allí Dios los sacó con mano fuerte, con brazo extendido, y les dio la tierra que había prometido a Abraham que les daría. Pero ¿cuántas veces saliendo de Egipto se rebelaron contra Dios? ¿Por qué? ¿Por qué anduvieron
peregrinando en el desierto por 40 años, precisamente por lo mismo. Porque a pesar de tantas maravillas, a pesar de tantas señales, a pesar de tanta evidencia del poder y de la grandeza de nuestro Dios a favor de ellos, pues aún así se rebelaron contra Dios. Aún así, hermanos. Y bueno, muchos murieron en el desierto. De hecho, todos aquellos que salieron de Egipto de edad de más de 20 años, pues murieron. Y aquellos hijos de los cuales ellos se quejaban fueron los que entraron a la tierra de la promesa, pero no fueron diferentes a sus padres. Por eso dice el texto, cuántas veces apedrearon, mataron, pero Dios no los desechó como pueblo. Siguieron siendo el pueblo de Dios, al punto, al punto de que Dios, hermanos, después de tanto ser rechazado, de tanto que mataron y se opusieron a su voluntad a través de los profetas, con todo y eso, Dios, hermanos, siguió siendo paciente y les envió a su Hijo. Mire lo que dice Marcos. Vamos a leer en el Evangelio según Marcos, allí en el capítulo 12, y notemos lo que aquí la Escritura nos dice en cuanto a esta, la paciencia, la misericordia de Dios y cómo es que Dios no los desechó. Cómo es que Dios fue grandemente paciente. Y notemos lo que dice aquí el Evangelio según Marcos, allí en el capítulo 12, los versículos del 1 adelante, que nos narra una parábola. La parábola que conocemos como la de los labradores malvados. ¿Y quién representan estos labradores? Pues representan precisamente al pueblo de Israel. Representan a Jerusalén, simbólicamente hablando o representativamente hablando del pueblo de Israel. Dice Marcos capítulo 12 que entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña. ¿Quién es este hombre? Bueno, es Dios, ese hombre representado aquí. Dice el mismo versículo, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Este versículo, hermano, nos habla de todo el cuidado, de toda la bendición, de todo lo que Dios proveyó para este pueblo, para esta nación, para esta Jerusalén representativa, como decía, del pueblo en sí. Plantó una viña. Este pueblo es esa viña. ¿Qué hace Dios? La cercó de vallado, le dio su cuidado, le dio su protección. Cavó un lagar, es decir, les da sustento, mira por ellos. Edificó una torre, ahí está el cuidado de Dios para con ella. Es decir, el cuidado de Dios para con este pueblo. Esa torre simboliza precisamente el cuidado, la vigilancia, cómo Dios está al pendiente, digamos, de este pueblo para suplir sus necesidades, para bendecirle en gran manera. Y dice el versículo 2 que a su tiempo, habiendo hecho todo esto y figuradamente yéndose lejos, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de ellos del fruto de la viña. ¿Y qué hicieron? ¿Y quién es ese siervo? Bueno, sin duda es uno de los profetas. Sin duda, hermano, hermana, es uno de esos enviados, como leíamos allá en Segunda de Crónicas, que es profeta, que es hombre de Dios, para recibir, dice, el fruto de la viña. Mas ellos, dice el versículo, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Esta es la rebeldía. Esta es la actitud contraria de esta nación, de este pueblo.
Y luego dice el versículo 4, volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió, verso 5, a enviar otro, y a este mataron. Y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Y yo quiero que noten la expresión de este versículo 5. Y esto habla de la historia repetitiva. Esto habla de ese ciclo tras ciclo, como lo presenta el libro de los jueces, donde Dios levanta un juez y están bien, y luego aquel juez ya no está y se corrompen, se pervierten, van al pecado nuevamente, Dios vuelve a levantar otro juez y vuelven a Dios en alguna medida, y así una y otra vez es ciclo tras ciclo, la misma cosa. Y aquí lo que estamos considerando, hermanos, cuando leemos este versículo 5, ¿cómo es que volvió a enviar otro y a este mataron? Pero a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, verso 6, teniendo aún un hijo suyo, ya envió tantos profetas, tantos siervos, pero no han hecho caso. Por el contrario, los han enviado con las manos vacías, los han afrentado, los han golpeado, los han matado. Por último, entonces, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Después de todo lo que hicieron con sus enviados, por eso decía, hermanos, apedrearon, mataron, rechazaron, y Dios no los desechó. Todavía está enviando a su hijo con una esperanza, la esperanza de que este pueblo se corrija, de que este pueblo le reciba. Pero como dice el texto, verso 7, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y así hicieron. Y eso nos habla precisamente de la historia triste de este pueblo cuando dice el Señor, y no quisiste. Y ciertamente, hermanos, no quisieron, a pesar de esa paciencia, de esa misericordia de Dios para con ellos, de cómo una y otra vez Él procuró su bien. Él procuró llevarlos por el camino correcto a través del trabajo y de la obra de sus profetas, y finalmente a través de la obra misma de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, pero no quisieron, no quisieron. Dios, hermanos, entonces nos muestra aquí el propósito de su paciencia y de su misericordia. A través de estos versículos y de esto que estamos considerando en cuanto a la actitud de Dios, digamos, y a la actitud del pueblo, de la misericordia, como decía, y de la paciencia de nuestro Dios, que aún después de que han rechazado y matado y maltratado y hecho todo cuanto quisieron con los profetas, con los siervos de Dios, todavía les envía a su Hijo. Y es que, hermanos, amigos, Dios no quiere la perdición. Dios no quiere, como dice la Escritura, la muerte del impío. Vamos a leer en el libro de Ezequiel, libro de Ezequiel en el capítulo 18. Y aquí en este pasaje o en estos versículos que estaremos leyendo de este libro, de este capítulo 18 de Ezequiel, dice allí, primeramente vamos a leer el versículo 23, versículo 23. Y dice, bueno, desde el 21, mas el impío
si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, dice Dios, de cierto vivirá, no morirá. Si él hiciere esto, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Si se arrepiente, si cambia su vida, si cambia su manera de ser, su manera de pensar, entonces vivirá, no morirá. Todas sus transgresiones que cometió no le serán recordadas. Pero nos dice la Escritura en forma de pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Claro que Dios no quiere la muerte del impío. La pregunta siguiente, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Bueno, eso es lo que ha dicho precisamente en el versículo 21. Según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Porque Dios, hermanos, no quiere la muerte del impío. Y el hecho de que una y otra y otra y otra vez Dios tratara de que este pueblo fuera por su camino, de que una y otra vez les enviara a sus siervos los profetas, es precisamente por esto. Hay propósito en la paciencia y en la misericordia de Dios. Dios no quiere, en ningún momento quiere, desea la muerte del impío. Dios no se complace en que el hombre muera. Y cuando estamos aquí hablando de morir, estamos hablando de morir espiritualmente, estamos hablando de perder, de estar sin la comunión con Dios, estamos hablando de perderse eternamente. ¿Quiere Dios eso? Claro que no. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que el hombre se pierda. Y eso lo demuestra al enviarles, como vuelvo a repetir, a sus siervos los profetas y al enviar a su Hijo con la esperanza de que este pueblo cambie su actitud. Pero paradójicamente, cuando ellos matan a Jesús, pues matan a aquel que al resucitar es para nuestra vida o para nuestra justificación. Pero sigamos leyendo aquí lo que dice el libro de Ezequiel 18 y solamente un versículo más, que en este caso es el versículo 32. Y dice el versículo, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. No quiero la muerte del que muere. ¿Qué quiere Dios? Quiere la vida, convertíos, cambien. Su vida puede ser transformada y entonces van a vivir. Esto es lo que Dios quiere. Y yo creo, hermano, que eso se muestra reiteradamente a través de toda la escritura y particularmente en estos versículos que he tomado como base de allá de Lucas capítulo 13, porque habla de cuántas veces, pero no quisieron. Un versículo aquí más en el libro de Ezequiel, pero ahora en el capítulo 33. 33 ahí en el versículo 11. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? 33, 11. Nos dice asimismo la escritura. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y el llamado de Dios, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Hay algún sentido en que mueran cuando Dios no quiere eso? ¿Hay algún sentido en que ellos mueran cuando Dios ha provisto los medios para que vivan? No tiene sentido la muerte de aquellos que tienen la oportunidad de vivir, pero que, como estamos considerando, no quisieron. Y no quisiste, dice el Señor. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, Dios sigue manifestando ese mismo deseo. Dios tiene ese mismo sentir.
Ahora lo leemos en el caso o en lo que dice más bien el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3. Segunda carta de Pedro en el capítulo 3, en el contexto y en relación con aquellos que piensan, que consideran que el hecho de que el Señor no haya venido, porque nuestro Señor Jesucristo prometió volver. Y lo leemos, por ejemplo, no solamente en un versículo, pero recordando Juan capítulo 14, dijo el Señor, y si me fuere, vendré otra vez. Y una de las expectativas del pueblo de Dios, de los cristianos en el primer siglo, era eso, la venida del Señor. Así como el pueblo en alguna medida estaba esperando al Mesías, pero según su manera de pensar, según su manera de razonar, de tal manera que cuando vino, pues no le recibieron. Por el contrario, le mataron. Así también, hermanos, hay una expectativa, pero una expectativa de los cristianos en cuanto a la venida del Señor, porque Él prometió volver. Y esa era su expectativa en ese primer siglo. Los cristianos del primer siglo esperaban al Señor. ¿Cuánto más, hermanos, nosotros en este siglo XXI debiéramos tener esa expectativa ardiente, ferviente en cuanto a la venida del Señor? Porque si aquellos en el primer siglo lo experimentaban de esa manera, pues cuánto más nosotros que vemos que han pasado ya varios siglos y que no ha venido, entonces más cerca está la venida del Señor y muy probable más cerca de lo que pensamos. Debería haber esa expectativa. Y digo la expectativa de estos los primeros cristianos, porque, por ejemplo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, si no me acuerdo mal, les decía a los hermanos ahí, el Señor viene, Maranata, el Señor viene. Y algunos consideran que esta expresión de 1 Corintios 16, 22, como decía, si no me acuerdo mal, era una expresión que indicaba la expectativa que había en esto los primeros cristianos. Maranata, Maranata, el Señor viene, como que era una forma de identificarse entre ellos cuando se saludaban, cuando se encontraban, el Señor viene, el Señor viene. Esa era la expectativa. Y claro, hermanos, que esa debe ser la expectativa, pero había el lado negativo de lo que estoy diciendo aquí cuando leemos la segunda carta de Pedro. ¿Qué decían algunos? Bueno, algunos decían, el Señor se tarda en venir. Es más, no va a venir. ¿Por qué? Porque dicen, todo está igual, nada ha cambiado. Miren lo que dice 2 Pedro capítulo 3, verso 4 y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está eso de que el Señor viene? Porque desde el día en que los padres durmieron, se remontan al pasado, se remontan a las épocas pasadas, desde el día en que los padres durmieron. Todas las cosas permanecen así como desde el principio. Entonces, ¿dónde está eso de que viene? ¿Dónde? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Ahora dice Pedro, verso 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Entonces, ¿qué es? Bueno, dice Pedro, sino que es paciencia o que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
no queriendo que ninguno perezca. Y yo creo, hermanos, que cuando la Escritura declara esto de que Dios no quiere que ninguno perezca, yo quiero llevarlos a un versículo que está en el libro de Oseas, en el capítulo 8. Y en este versículo que estaremos leyendo, está Dios, hermanos, en ese sentir, en esa compasión, en una compasión grande, en una compasión, hermanos, que se inflama, figuradamente hablando. ¿Y cuál es, qué es lo que el profeta dice? Libro de Oseas en el capítulo 11, dice el versículo 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo? ¿Cómo podré hacer esto? En realidad lo que está diciendo Dios es, no puedo abandonarte. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? ¿Quién es Adma y quién es Zeboim? Adma y Zeboim, hermanos, son las ciudades vecinas de Sodoma y de Gomorra, que al igual que Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego por toda esa maldad, por toda esa corrupción que había en estas ciudades. Ya el grado de maldad, el grado de corrupción llegó a un punto en que Dios ya su paciencia se terminó. Así como su paciencia también terminó con el mundo antediluviano y que terminó también con el mismo pueblo de Israel del cual estamos considerando. Pero entre tanto que su paciencia estaba latente, en tanto que su paciencia estaba allí, viva, digámoslo así, Dios pregunta, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Alma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión, se inflama toda mi compasión. Ese es el punto, hermano. Cuántas veces quise juntarte como la gallina, sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Pero allí está la paciencia y la misericordia de Dios, de, de una manifestación o con una manifestación, como lo expresa en este versículo. Se inflama, dice, se inflama toda mi compasión, esa misericordia para con este pueblo, que una y otra vez fue tratado de ser atraído por Dios a esa comunión con Dios, a esa relación con Dios, pero que dice el texto, no quisiste. Esta expresión, hermanos, y esto que declara el Señor en Lucas 13:34, es una figura muy tierna del amor protector de nuestro Dios. Porque fíjense la figura que el Señor usa. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Seguramente, hermanos, que aquellos que hemos vivido en el campo muchas veces hemos visto cómo la gallina procura a sus pollitos y cómo los atrae con aquella ternura, digamos, con aquel amor, y cómo los pone debajo de sus alas, cómo los cubre con su cuerpo, cómo les brinda esa protección, ese amor, podríamos decir. Bueno, la figura que el Señor usa de esa gallina y sus polluelos es una figura muy tierna, hermanos, del amor protector de nuestro Dios, del cuidado que Dios tiene y que Dios quiere brindar. Brindar
en su momento a este pueblo. Y vayamos el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Vamos a leer allá en el capítulo 32 de este libro. Y notemos, hermanos, lo que aquí la palabra del Señor nos dice en el contexto, obviamente, de lo que estamos considerando y hablando en relación con este pueblo, en lo que fue el cántico de Moisés, lo que dice acerca de esto. Capítulo 32, no vamos a leer todo el cántico, pero vamos a leer un versículo que es el versículo 11. Y este versículo 11, bueno, el versículo 10, le halló en la tierra de desierto, hablando del pueblo de Israel, y en yermo de horrible soledad, lo atrajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Mire la figura, lo guardó como a la niña de su ojo. Y luego, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Así Jehová le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Y sigue el cántico de Moisés hablando acerca de las bendiciones, del cuidado, de la protección, de la provisión que Dios tuvo para con este pueblo, pero que se apartó, que se rebeló, que una y otra vez fue contrario a la voluntad de Dios y una y otra vez Dios quiso juntarlos como la gallina a sus polluelos y no quisieron. Mire lo que revela también el Salmo número 36 y en el versículo 7. Salmo 36, versículo 7. Seguimos, hermanos, en este cuadro de lo que es esa ternura, ese amor, ese cuidado de Dios para con este pueblo. 36 y versículo 7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa. Así como declara, cuántas veces quise juntarte como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste, y no quisiste. Y es como Juan capítulo 5, en el versículo 40, cuando dice el Señor, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren, no quieren, no quieren, dice el Señor, venir a mí para tener vida. Lo que el Señor quiere darles es eso, pero no quiere. Ahora, hermano, hermana, esto, como he dicho, muestra la paciencia y la misericordia de Dios, ese amor tan tierno y tan maravilloso de Dios para con su pueblo y para con el hombre, porque pues Dios muestra su amor para con nosotros, dice Pablo a los romanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero también, hermanos, el contexto de Lucas capítulo 13 nos muestra la consecuencia de rechazar a Dios en la persona de Dios el Hijo, en la persona de Jesucristo. Notemos que dice el Señor en Juan capítulo 13 y en el versículo 35. Cuando en el verso 34 ha dicho, y no quisiste, he aquí, porque no quisiste, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vuestra casa es dejada desierta. Y cuando leemos, hermanos, en el capítulo 19 de este Evangelio según Lucas, esto es lo que declaraba el Señor. Vamos ahí al capítulo 19 y leamos en el versículo 41. Y este versículo dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella diciendo,
Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto, hermanos, son las consecuencias de rechazar al Señor. Estas son las consecuencias, hermanos, de esa obstinación para no solamente rechazar, sino, como sabemos, llevar a la muerte al Señor. Y esa historia, hermanos, de rebeldía, es una historia que se repite y que se repite día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Cuando leemos versículos como Jeremías 3, 1 al 3, o Deuteronomio 1, 24 al 27, o Proverbios 1, 24 al 25, o inclusive Isaías 30, versículo 15. Y digo inclusive porque, ¿qué es lo que dice Isaías? Voy a leer este versículo para ir concluyendo con nuestros comentarios en esta ocasión. Y quiero leer entonces, como decía, el libro de Isaías, y es muy similar a lo que dijo el Señor allá en Juan 5:40, cuando dijo a aquellos judíos, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Así Isaías en el capítulo 30 y en el versículo 15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste, y no quisiste. Dios, hermanos, quiere darles salvación y no quisieron. Dios quiere darles seguridad en Él y no quisieron. Y por lo tanto, ¿cuál es el resultado o cuál es la consecuencia? En el pueblo de Israel lo vimos. En la ciudad de Jerusalén lo recordamos. Palabras del Señor, no quedará piedra sobre piedra, esto va a ser destruido. Y al verla, dice, lloró sobre ella, diciendo, si al menos conocieras lo que es para tu paz. Pero no conocieron, rechazaron al Señor y tuvieron las consecuencias. Pero eso nos recuerda, hermanos, amigos, que hoy sigue siendo lo mismo. Dios es paciente, misericordioso. Dios, como con el pueblo de Israel, sigue extendiendo sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así Dios sigue extendiendo sus manos, esperando que el hombre venga a Él. Inclusive, como dijo el apóstol Pablo a los corintios, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios quiere esto. Pero ahora el punto es, ¿y el hombre lo quiere? ¿O usted o tú lo quieres? El texto de base de nuestra lección dice, y no quisiste. Pero, ¿y tú, como decía, no rechazarás más al Señor? ¿Vendrás al Señor? Bueno, esta es la invitación a no repetir esa historia, la historia de este pueblo que no quiso, que no quiso, que no quiso, una y otra vez. Dios, hermanos, amigos, es paciente, pero su paciencia tiene un límite. Que Dios les bendiga y bendiga su palabra. Amén, hermano Nazario. Qué buena lección, qué expresión más dolorosa. Y tú no quisiste, teniendo la oportunidad del llamado, eh, simplemente has rechazado.
y no es algo que haya sido el pasado, sino que se repite. Se está pegando Se perdió la voz. la internet En cada de tiempo. Sergio, sí, me había avisado. Olvidé decir que mi internet está inestable, mi internet. Así que vamos a orar y por alguna razón se cortara. Néstor, por favor. Hermano Sí, Waldo, si nos puede guiar la oración, por favor. Bien, oremos. Mi buen y santo Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias, Señor, porque este ha sido un momento especial, cuando nuestro hermano nos trae esta lección, que nos lleva a reconsiderar nuestro estado espiritual, nos lleva a reconsiderar, Señor, el estado en que estamos ante ti. Y el Señor Dios siempre nos da la oportunidad, Señor, de arreglar nuestros problemas y arreglar nuestra parte espiritual cuando estamos mal. Gracias, Señor, por este mensaje hermoso. Gracias porque también lo podemos poner como enseñanza y también podemos ponerlo por práctica, Señor. Gracias a mi hermano por el trabajo. Gracias a Dios por cada una de las bendiciones que nos das diarias. Y te pedimos por aquellos, Señor, que están enfermos, que tú puedas ayudar a los que tienen el poder de la sanidad, los médicos, Señor, y también que tú puedas ayudar a los hermanos que tienen necesidades económicas, que tú puedas abrir el corazón de aquellos que pueden ayudarlos para que también ellos no sufran por esas cosas. Señor mío, gracias, gracias porque también nos mandaste a tu Hijo al madero de la cruz para la redención de nuestros pecados. Oramos y damos gracias a través de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano Néstor. Waldo, voy con el hermano Néstor. bien, vamos a ver aquí. Buenas noches, hermanas, hermanos. Tenemos aquí el hermano Alicia Zamora, Rubiela Cortés López, Harvey Fernández, Seila Soto, Vanessa Vegaraya, Susana Treviño, Luis Fernando Urías, Osvaldo Moreno, Garner Hall. Todos ellos estuvieron atentos a escuchar esta tremenda lección que recibimos hoy día. ¿Tenemos algún mensaje? Sí, Luis Fernando Urías Durán dice, saludos mis hermanos. Osvaldo Moreno dice, saludos hermanos, Dios los bendiga. Rivera Cortés dice, Dios les bendiga siempre, mis amados hermanos. Todos esos mensajes tenemos y todos aquellos que han participado pueden buscar este mismo mensaje en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí los pueden encontrar un ratito más, va a estar arriba. Eso, Sergio. Gracias, Néstor. No sé si alguien quisiera agregar algo, algún comentario, hermanos. ¿Alguna pregunta? La lección ha estado hermosa, linda y también bien clara, así que, pero de todos modos, si alguien quisiera emitir algún comentario, El chat. Solamente voy. decirle gracias, hermano. Hacía mucho que no lo veíamos. Siempre lo he recordado porque hace muchos, muchos años estuvo entre nosotros acá en Mendoza y de los que estamos de aquel tiempo aún lo recordamos y recordamos sus lecciones. Gracias, hermano, por todo. Que el Señor te bendiga. Gracias a Dios, hermano Waldo. Dios te bendiga igualmente. Bueno, A Sergio se le está pegando la internet, así que vamos a ver un chat que hay aquí por mientras. Luego le doy la palabra, hermana Doris. Dice el hermano Luz Dari Moná. bueno, acá en la plataforma, Ahí salió. Sí, se le corta. Dice, amén, gracias hermano Nazario, bendición de Dios para todos los hermanos, familia espiritual. Y luego dice, César dice, hermano Dios le bendiga. Hermana Marisa dice, bello mensaje, hermanito Nazario, Dios bendiga su palabra, saludos desde Lima, Perú. Así tenemos ahí. ¿Está arriba otra vez, Sergio? parece que sí, Néstor. Ya, la hermana Doris No estaba sé si algo pidiendo más la quisieran palabra. agregar. ¿Qué? La hermana Doris estaba pidiendo la palabra. La hermana Doris, con usted estamos. Buenas noches. Buenas noches, hermanito. Quiero saludar al hermanito Nazario, que hace tiempo que no lo veíamos, ¿verdad? Pero, hermano Nazario, muchas gracias. Hermoso estudio que nos ha traído. Muy, muy bonito, muy bueno, hermanito.
Hermoso, que Dios bendiga su palabra y lo bendiga a usted también, hermanito, a su esposa, a sus hijos y a toda su familia. Abrazos, hermanito. Dios lo bendiga, hermanito. Feliz Gracias, noche. hermana Doris. Igualmente, Dios le bendiga y pues gracias a Dios, ¿verdad? Que nos da este espacio, oportunidad para conocer Gracias, su palabra. hermanito. Es un gusto verlo. Igualmente. Acá también tengo otro mensaje que dice: César, Dios les bendiga a todos desde Perú, desde la Iglesia de Cristo Villa San Isidro, dice el hermano César. Bienvenido, hermano, gusto de saludarte. Dios te bendiga, hermano. Hermano Rolando también. ¿De dónde nos visita, hermano Rolando? Del mismo lugar. Del mismo lugar. Ah, gusto de saludarle. Uy, qué tan lindo grupo ahí. Un saludo afectuoso, hermano. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Néstor, ¿ibas a decir algo? No, solamente deciré yo, si quiere saludar, el que tiene que levantar ¿cómo se llama? ¿Micrófono? Micrófono. Ahí está, hermano Rolando. Saludos, hermano. Ahora sí, saludos. Hermano, hermano. ¿Cómo estás? Saludos, hermano. Buenas noches, de parte de la iglesia de Villa San Isidro. Estamos contentos. El mensaje muy bonito. Gracias, hermano. Muy interesante su mensaje. Muchas gracias. Bendiciones. Amén, hermano. Gracias a ustedes. Saludos, hermano. Gracias por acompañarnos. Aprovecho para invitarles que cada noche estamos acá trayendo un mensaje nuevo con la misma contraseña, con el mismo ID. Ustedes pueden ingresar y serán bienvenidos cada vez que tengan la oportunidad de hacerlo. Así que un abrazo a la distancia a los hermanos y hermanas que allí puedo ver. Dios me los bendiga grandemente, hermanos. Saludos. Saludos, hermano. Ernest, ahí están los hermanos ya de cerca de Chepén. Algo más que quisiera. Hermano, buenas noches. Que Dios lo bendiga. Quieran agregar. Que Dios lo bendiga. Que Dios le bendiga, hermanos. Buenas noches, hermanos. Hermanos, saludos. Y Dios les bendiga. Saludos. Ahí estuvimos con ellos predicando hace un tiempo, con Ernest también. Adelante, Sergio. Dale, Néstor, estoy pegado. Pegado. Bueno, hermanos, un gusto de saludarlos, de ver a los hermanos de San Isidro nuevamente. Ahí está el hermano Ernest también, que estuvo con ustedes. Y bueno, a todos los hermano Migdio, hermana Marisa, hermana Erika, hermano José Antonio, Rigoberto, hermana Doris, hermano Samuel Cuevas, de allá de Linares, hermana María Victoria, hermano Nazario, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Si no hay más que decir, pues bien, estamos contentos, hemos pasado una linda... ¿Sí, hermano Rigoberto? Quería preguntarle al hermano José todavía si fuera posible que me dijera en la cita de 1 Corintios donde habla de Maranata. 16:22. Muy amable, hermanos. Gracias. Bien, hermanito, que Dios les bendiga a todos, que tengan buenas noches. Si no hay nada más que hablar, saludos, un abrazo para todos. Chao. Chao, hermano, todavía. Hasta mañana. Mañana, si Dios quiere. Salud y bendición. Saludos, hermanos. Bendiciones. Cuídense. Sergio. Chao, Waldo. Nos vemos mañana.